No teníamos noción de que marchábamos a un quiebre total hacia otra vida. Sí sabíamos que dejábamos el país por un tiempo. Ya antes de 1976, las persecuciones de la AAA obligaron a cientos de argentinos y argentinas a exiliarse. La migración forzada se transformó en la única posibilidad de sobrevivir. Con el golpe de Estado de 1976, de marzo de 1976, y su demencial política represiva, quienes debieron dejar la Argentina se multiplicaron por decenas de miles. Poco más de 4 décadas después, una idea entre quienes formaron parte de ese exilio se transformó en proyecto y luego en documental. Partidos, Voces del Exilio, cuenta en primera persona parte de esas historias en un presente que nos lleva por las diferentes formas de transitar la migración forzada, en este caso, la migración forzada del exilio a España. Esas voces en primera persona se mezclan también con las de los hijos y las hijas del exilio. Hoy en Yo Migrante tuvimos la oportunidad de conversar con Silvia Di Florio, la directora de este conmovedor trabajo que fue estrenado a principios de agosto en Buenos Aires y que hasta mediados de septiembre es posible de ver en la plataforma cine.ar. Les invito a escuchar esta imperdible conversación con Silvia. Silvia, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Latinoamérica y en particular aquí en Proyecto Yo Migrante. Gracias por estos minutos para conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Felipe. Muchas gracias por brindarme este espacio también para hablar de la película. Bueno, como te decía ahí fuera de cámara, es tremendamente conmovedor para mí los testimonios que tienen un disparador en común, pero que luego van tomando ribetes propios de las trayectorias propias de cada persona, ¿no? En la migración y en la migración forzada en particular, como es el exilio. La primera pregunta es, ¿cómo nació el proyecto? Pero no solamente desde lo técnico, digamos, del documental, porque sí, supongo que hay un camino anterior que tiene que ver con el proceso personal para llegar a poder darle identidad y ponerlo, en este caso, en un documental. Así es, así es. Bueno, personalmente yo fui exiliada en la década del 70, o sea, por la dictadura militar que hubo en la Argentina. Tuve que irme en el año 77, me fui, me exilié en Suecia, no en España, pero bueno, de algún modo eso era una semilla que estaba ahí todo el tiempo, queriendo salir en forma de algún trabajo documental, de algún trabajo audiovisual. Y bueno, en el año 2016, un amigo que sí se exilió en España, Juan Carlos Gastaldi, y que aún vive allá, en uno de sus viajes a Buenos Aires, me dice, mira, negra, vamos a hacer algún trabajo con el exilio, contado desde Madrid y Buenos Aires, ¿qué te parece? Y bueno, yo la verdad que inmediatamente le dije sí, porque siendo esto algo que a mí también me movilizaba todo el tiempo y decía, bueno, lo contamos desde Madrid, que de algún modo pensaba es más sencillo, siempre generar los recursos para hacer un documental no es una tarea fácil, y pensarlo, hacerlo desde Suecia, donde yo ni siquiera había vuelto después de 35 años, era algo como muy difícil, remontarlo desde allá lo pensaba como algo, siempre o sea, era la semilla que quería brotar y la expectativa que se caía por la distancia, porque la verdad que ahí en el 16 justo, bueno, hicimos un primer viaje a Madrid, donde recogimos los primeros testimonios. Y bueno, y ahí fui por primera vez a Suecia después de 35 años y dije, sí, verdaderamente era lejos. Así que fue un viaje muy, muy movilizante ese primero por todo esto, digamos, porque de algún modo recogí, o sea, entré otra vez en esas historias de exilio y volví por primera vez a mi país de exilio, ¿no? Y bueno, allí viajé con Gustavo Cataldi, que es el director de fotografía de la película y que me acompaña en mis proyectos siempre. Y trajimos una serie de entrevistas, unas 5 entrevistas, 6 entrevistas, y sobre las cuales ahí armamos el guión. Lo convoqué a Andrés Habeger, que es hijo de exiliados, su papá fue desaparecido,
en Río de Janeiro, ya por el Plan Cóndor, digamos, y él se exilió con su mamá en México. Entonces, como al viajar a España y traer los primeros testimonios, lo que percibí casi inmediatamente al tomar, porque tomé unos testimonios de la generación nuestra y de pronto había unos chicos escuchando y uy, para nosotros es la primera vez que escuchamos esto así. Y yo dije, uy, acá hay una escucha y una voz que está bueno rescatarla y empezar a oírla, ¿no? Porque los chicos, lo que nosotros decimos los chicos hoy son adultos y bueno, que me di cuenta que había ahí una voz que quizás no habíamos escuchado hasta este momento, la habíamos escuchado poco y Eso, que era perdón, importante. eso te quería comentar, que una de las cosas, de los elementos que me llamó la atención, tiene que ver con estas voces de quienes son hijos de exiliados, que las experiencias que cuestan ahí de lo poco, digamos, no hubo una claridad hasta mucho después, o quizás Ajá. tampoco lo hubo del todo, Ujú. sobre el proceso y cómo ellos además vivían su propio proceso del no ser en ese lugar. Uno de los testimonios dice, yo a los 6 años me di cuenta que no era español. España. Mm, Sí, y después dice, no soy argentino, tampoco soy español, ¿no? claro. O sea, es como, sí, sí, es bien, bien complejo. De hecho, bueno, el proyecto hizo, yo tengo, bueno, una hija de 44 años, un hijo de 41, y bueno, también creo que a partir del trabajo y de meterme con esas historias hizo que empezara a escuchar también más a mis hijos, ¿no? Lo que es la visión después de tantos años de cómo ellos vivieron todo ese proceso, que bueno, en aquel momento estaba centrado en nosotros, en nuestra vida, en nuestros, digamos, en nuestros peligros, en nuestros riesgos, en nuestras decisiones. Y los chicos siempre acompañan, pero los chicos también viven en ese acompañar, viven un proceso obligado, ¿no? De ir, de venir, de pronto de no volver a ningún lado, porque ellos por ahí me dicen, nosotros no volvimos, o sea, nosotros nos trajeron a un país desconocido, ¿no? Entonces vos decís, uy, claro, a ver, ¿cómo es eso? ¿No? Charlemos un poco. Y bueno, entonces con esas entrevistas, como te decía, cuando vine, dije, acá hay una voz que fundamental que tenemos que empezar a escuchar. Y por eso lo convoqué a Andrés, como también parte de esas voces, de esa mirada, ¿no? De esa otra generación. Armamos la estructura, la presentamos en el Inca en 2018. Y bueno, el Inca la tomó dentro de una vía digital, que es una vía chiquita, pero que, bueno, para nosotros ya era un aliento, un empuje, y viajamos de vuelta en el 19 a recoger más entrevistas. Pensábamos hacer un otro viaje que no llegó por la pandemia, Ujú. así que dijimos, bueno, terminamos el docu con el material que teníamos, que es lo que hicimos durante la pandemia, ¿no? Con todas las dificultades del caso, porque bueno, al Sí, claro. principio hubo un año casi de pausa para el planeta. No, no, yo no podía acercarme era mirar imágenes del documental, eran casi, te digo, insignificantes, ¿no? Frente a lo que estaba ocurriendo, Claro. era muy, muy difícil. Entonces, bueno, después del primer año ya ahí retomamos con el montaje y pudimos terminarlo. Con Marcela Sáenz, que es la montajista, Ujú. y bueno, nada, terminamos el docu. Hay uno de los, lo anoté porque no tengo tan buena memoria. Eh, Uno de los relatos dice, no teníamos noción de que nos marchábamos a un quiebre total, hacia otra vida. Sí que dejábamos el país por un tiempo. Ese, y me parece el contrapunto otro de los relatos dice que fue como descubrir una juventud que no habían vivido acá por la ujú, militancia, digamos, ujú. estas dos cosas, como la incertidumbre y el descubrimiento, digamos, que van más o menos juntas. Eh, ¿Cómo fue para ti el proceso también digamos, el desarrollo del documental respecto a tu historia? ¿Cómo lo transitaste? Y lo transité muy movilizada, muy, 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 inclusive ahora, digamos, frente al estreno y frente a las notas, y bueno, contando un poco todo el tránsito del documental y a la vez, bueno, como me preguntan también sobre mi vida, también todo el tránsito de mi propio exilio. La verdad que fue muy movilizante, o sea, cada entrevista era de algún modo recorrer parte de mi historia y bueno, y de alguna manera lo que decís, ¿no? O sea, esto de pensamos que dejamos el país por un tiempo, o sea, yo me fui con 18 años
una panza de 7 meses de mi primera hija, Mariana, bueno, que nació en Río de Janeiro, y después de allí estuvimos unos meses más y nos fuimos para Suecia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, cada respuesta, cada pregunta, era volver sobre lo transitado, ¿no? 35 o 40 años antes. Entonces, la verdad es que fue y está siendo muy movilizante en todos los sentidos, Felipe, porque es que me vienen como muchos recuerdos todo el tiempo. Hablamos, de hecho, en casa con mis hijos mucho sobre todo el tiempo, sobre hilos que nos atan a la historia de la infancia de ellos, del exilio, de cómo nos fuimos, de cómo, bueno, la lengua, ¿no? O sea, el idioma, que bueno, en el caso nuestro además era el sueco, que es tan distinto. Pero sí, la verdad que muy, muy, muy movilizante. Por eso también digo, finalmente yo había hecho un primer armado con una realizadora, y después tuve la necesidad de convocar a alguien que estuviera totalmente por fuera de la historia, eh, para que me diera que de hecho me dio una devolución que me interesó mucho y por eso trabajé con Marcela Sáenz, ¿no? Como montajista, porque necesitaba correrme, ¿viste? Me era muy difícil, y entonces era por momentos también difícil de discernir qué era lo que realmente, digamos, conmovía en general y qué era lo que me estaba tocando particularmente a mí, ¿no? Este, El tema de la memoria es esencial, digamos, para avanzar, por lo menos ¿ah? creo que lo es. Eh, ¿Cuál es la importancia de trabajos como este, donde además no solo, o sea, recuperas, por cierto, las vivencias propias en primera persona y se integran como voz necesaria la de los hijos, en este caso, de sus propias vivencias y sus propias incertidumbres? ¿Cómo podrías calificar la importancia insisto, documentales como partidos? Mira, la verdad es que con las devoluciones que tuve en los días del estreno, que vino mucha gente, los 2 días lo hicimos a sala llena, tuvimos que hacer 2 días de estreno y las devoluciones fueron maravillosas, porque tuve devoluciones, bueno, de hijos, o sea, de chicos que hoy tienen por ahí 40 años. Tuve devoluciones de la generación nuestra que me agradecieron porque fueron, o sea, mi generación, los hijos de 40 y los nietos, las nietas, en este caso eran 2 chicas, por ejemplo, y esta mujer se acercó y me dijo, yo te agradezco enormemente, o sea, acabamos de cenar porque habíamos ido a comer a una pizzería y digo, cuando terminó la proyección, las miré a mis nietas y le dije todo lo que tengan que preguntar a lo largo de la vida, y cualquier duda que se les ocurra, no duden en preguntármelo una y mil veces. Ya eso, mira, te lo cuento y como que me emociona porque digo, ahí ya dije, bueno, ya está, ya valió la pena, ¿entendés? Si vale la pena para tomar algo del docu y ayuda a reflexionar, a conversar como familia, como colectivo, como comunidad, como, ¿no? Esa cosa de la reflexión colectiva, que sea un disparador para la charla, para revisar, para volver a transitar periodos dolorosos, muy de muchas cosas silenciadas, ¿viste? Guardadas, porque bueno, porque el dolor hace que uno calle muchas veces, ¿viste? El dolor, el miedo, bueno, fueron periodos muy traumáticos en un punto, ¿no? Para toda la sociedad. Entonces, me parece, para mí es eso, el valor que tiene o que debería tener, y ojalá, y yo para mí ya igual ya lo estoy sintiendo porque me escriben, ¿entendés? Me piden ver la peli. Afuera lamentablemente todavía no se puede ver, pero de pronto tanto de España como de Francia, como de pronto un muchacho que trabaja en la universidad en Australia, y si queremos ver el trabajo, y ya que sirva para eso, para mí es enorme, 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 porque bueno, porque es una peli chiquita, porque no, hecha eso con mucha tripa, con mucho amor, pero no deja de ser una peli chiquita. Entonces cuando tengo esas devoluciones tan, tan amorosas y reconfortantes, porque como vos decís, ayudan a la memoria colectiva, para mí eso es fundamental. Es la reconstrucción de la memoria colectiva, así sean un pedacito así, porque de a pedacitos es que se reconstruye la memoria. Sí, y supongo que también para los procesos propios, digamos, no sé si Ni darle hablar. necesariamente un cierre, pero sí
desde otro lugar mirarlo. Sí, sí, ni hablar, porque es una gratificación enorme y claro que ayuda a cerrar procesos propios, ¿cómo no? Hay un elemento de continuidad, si se puede llamar así, en el documental, que es Héctor Alterio y cuando va recitando el documental, perdón, el poema de León Felipe, Qué lástima. Ujú. Que tiene pasajes, bueno, que tienen un sentido tremendo que envuelve al documental en lo que cada uno de esos relatos vivió, esas personas, perdón, que dieron su testimonio vivió. Eh, ¿Cómo llegaron hasta ahí con Héctor Alterio? Bueno, ¿cómo llegamos a Héctor? ¿O cómo Sí, llegamos a...? Sí, eso. sí. Bueno, nosotros entrevistamos a la hija, Ujú, que aparece en el documental con su testimonio, y bueno, entonces de ese modo, yo había ido, en el 2016 cuando fui por primera vez, había visto un espectáculo que él actuaba, hacía la obra El Padre, que después se hizo incluso una película, la que actúa Anthony Hopkins, y, y la verdad que tenía una actuación sublime, magistral, y termina la obra con un monólogo increíble, y nada, cuando lo vi yo dije, uff, siendo Héctor, digamos, un representante nuestro, de la cultura, un actor de tamaño enorme y representando a su vez el exilio, porque Héctor fue de los primeros que se exilió en el año 75 en España, dije, bueno, qué bueno sería que pudiera aparecer Héctor de algún modo en el documental. Y bueno, cuando volvimos en el 19, que habíamos entrevistado a Malena, a la hija, ujú, eh, él estaba por empezar este espectáculo de recitado de poemas de León Felipe, que se llamaba Como hace 3000 años. ujú. Yo ya me estaba por ir cuando fuimos a la casa, nos recibieron amorosamente, muy cálidamente, y me entero de esto y entonces digo, bueno, le encargué a un camarógrafo español que grabara este espectáculo. Tuvimos autorización para ir a grabarlo y él fue, lo grabó y me mandó a las semanas que yo volví a recibir material y cuando recibí el material, dije, bueno, un poema de estos no me dan en la película, porque... Y bueno, ese poema, Qué lástima, de León Felipe, donde en primera persona habla del desgarro de su propio exilio, ¿no? Sí, no, es tremendo, es tremendo. Silvia, bueno, atendiendo al tiempo, cuéntanos dónde podemos, quienes deseen, dónde pueden ver por ahora el documental. El documental está ahora y durante 7 semanas más en Cine.ar Estrenos, en Ujú, la plataforma Cine.ar Estrenos. Y después, bueno, anda como girando empezó ahora en los espacios Inca del interior del país, va a empezar ahora en septiembre. ujú. Así que va a ir por algunas ciudades, está programado, bueno, aquí en el Gran Buenos Aires, en Moreno, nosotros lo vamos a ir anunciando en las redes. ¿Cuáles son? Este, Eso es importante también. las redes son, la página web es www.partidoseldocumental.com.ar. Allí hay mucha información sobre la película, toda la prensa, mucha información sobre el equipo. Y después tenemos Facebook, Partidos Documental, y Instagram, que es @partidosdoc. Así que por allí se van a ir enterando de las proyecciones, digo, para los que de pronto están en el interior, se va a dar en Rosario, ahora creo que el 20 de septiembre, y bueno, lo vamos a ir anunciando allí para que la gente sepa. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Silvia, te quiero dar las gracias nuevamente por haber estado estos minutitos con nosotros, habernos contado de este maravilloso documental, el Tras Bambalinas. Y Ajá. bueno, nada, acá tienen su casa para cuando lo estimen conveniente. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, una vez más, por interesarse en la película, por darme este espacio. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a ti. Desaparecer.